¿Alguna vez has juzgado a alguien tan duramente que te enfermó físicamente cuando te diste cuenta de lo equivocado que estabas? Déjame contarte sobre el día en que me negué a atender a un hombre por su ropa, y cómo descubrir el saldo de su cuenta literalmente me provocó náuseas. Me llamo Sara, y era gerente de banco en una de las sucursales más prestigiosas del centro de Manhattan. Esta es mi historia, y te la cuento porque necesito que entiendas algo crucial sobre la naturaleza humana, sobre el orgullo, y sobre las consecuencias devastadoras de juzgar a las personas por su apariencia. Lo que me pasó cambió todo lo que creía saber sobre el éxito, la riqueza, y lo que realmente significa tratar a las personas con dignidad. Todavía recuerdo ese martes por la mañana como si fuera ayer, aunque ocurrió hace 3 años. El recuerdo me persigue, me mantiene despierta por las noches, me recuerda a la persona que solía ser y a la persona que nunca quiero volver a ser. Comparto esto contigo no porque esté orgullosa de lo que hice, sino porque creo que mi error puede enseñar algo valioso a otros, algo que podría evitar que cometan el mismo juicio horrible que yo hice. Cada día desde ese incidente, me despierto pensando en ello, reproduciendo la escena en mi mente, deseando poder regresar y cambiarlo todo, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es contarte lo que pasó y esperar que de alguna manera mi historia marque una diferencia en cómo ves a las personas, cómo las tratas, sin importar lo que lleven puesto o cómo se vean por fuera. Te juro que desde aquel día, mi vida no volvió a ser la misma, y no hablo solo del aspecto profesional, hablo de mi alma, de mi conciencia, de la manera en que me veo a mí misma en el espejo cada mañana. Esa mañana comenzó como cualquier otra mañana en mi vida cuidadosamente construida. Me desperté a las 5:30. Pasé por mi elaborada rutina matutina que incluía productos de cuidado de la piel carísimos, en los que había gastado cientos de dólares. Elegí un traje de diseñador que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y me aseguré de que cada cabello estuviera perfectamente en su lugar. ¿Sabes qué? Estaba obsesionada con las apariencias. Absolutamente obsesionada. En mi mente, la forma en que te veías determinaba tu valor, tu importancia, tu lugar en la sociedad. Había trabajado increíblemente duro para llegar a donde estaba, escalando la escalera corporativa, un movimiento estratégico a la vez, estableciendo contactos con las personas correctas, diciendo las cosas correctas, vistiendo la ropa correcta, viviendo en el vecindario correcto. Me había transformado de una chica que creció en un hogar modesto de clase media, en alguien que almorzaba en restaurantes de 5 estrellas, conducía un auto de lujo y manejaba millones de dólares en activos todos los días. Mi sucursal era conocida por atender a individuos de alto patrimonio neto, celebridades, magnates de negocios, personas que tenían dinero y sabían cómo mostrarlo. Teníamos pisos de mármol, candelabros de cristal, muebles de cuero que costaban más que un auto, y una atmósfera que gritaba exclusividad y riqueza. Dios mío, cómo me encantaba. Me encantaba absolutamente entrar en ese banco cada mañana, sintiéndome importante, sintiéndome poderosa, sintiéndome como si finalmente lo hubiera logrado. Mis colegas eran igual que yo. Todos nos vestíamos impecablemente, hablábamos con tonos mesurados, y nos enorgullecíamos de poder detectar a un cliente valioso desde una milla de distancia. Teníamos este juego tácito que jugábamos, evaluando a las personas en el momento en que cruzaban esas pesadas puertas de vidrio, determinando en segundos si valían nuestro tiempo o no. Me avergüenza admitir esto ahora, pero en serio, hacíamos bromas sobre las personas que venían vestidas con ropa casual o que no parecían pertenecer a nuestro mundo de riqueza y privilegio. Poníamos los ojos en blanco el uno al otro, compartíamos miradas cómplices, y a veces hacíamos que los clientes menos deseables esperaran más de lo necesario, dirigiéndolos a los miembros junior del personal, mientras reservábamos nuestro mejor servicio para las personas que parecían tener dinero. Era cruel. Estaba mal. Era todo lo que ahora desprecio sobre la persona que solía ser. Pero en ese entonces, genuinamente creía que solo estaba siendo práctica, siendo inteligente sobre dónde invertir mi tiempo y energía. Me convencí a mí misma de que la apariencia era un indicador confiable de riqueza, que las personas con dinero real sabían cómo presentarse,
Sabían cómo vestirse para el éxito. Sabían cómo exigir respeto a través de su presentación externa. Imagínate, ¿sabes? Construí toda una filosofía alrededor de algo tan superficial como la ropa que alguien lleva puesta. Había creado toda esta filosofía en torno a las apariencias y el éxito. Creía que si tenías dinero, lo mostrabas. Llevabas etiquetas de diseñador, llevabas accesorios caros, conducías autos bonitos, hablabas con confianza y autoridad. Creía que las personas que se vestían mal, o casualmente simplemente no tenían los recursos o la clase para ser parte de nuestro mundo. Me había rodeado de personas que reforzaban estas creencias, que asentían cuando hacía comentarios críticos, que se reían de mis observaciones sobre la ropa, los zapatos, o la forma en que las personas se comportaban. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo tóxico que era ese ambiente, cómo alimentaba mi ego y mis prejuicios, cómo me hacía sentir superior e importante, mientras simultáneamente me volvía superficial y cruel. Pero en ese momento, no podía verlo. Estaba ciega a mi propia arrogancia, convencida de que me había ganado el derecho de juzgar a los demás, porque había trabajado tan duro para lograr mi propio éxito. Mis padres me habían enseñado el valor del trabajo duro y la educación, pero en algún lugar del camino, había retorcido esas lecciones en algo feo, algo que me hacía creer que el éxito solo era válido si venía con marcadores visibles de riqueza y estatus. De verdad, cuando lo pienso ahora, me dan ganas de vomitar por la persona en la que me había convertido, por la arrogancia que había desarrollado, por la crueldad casual con la que trataba a las personas que consideraba inferiores a mí. El día comenzó normalmente. Tuve mi reunión matutina habitual con mi equipo, donde discutimos nuestra cartera de clientes, nuestros objetivos de ventas, nuestras estrategias para atraer nuevos individuos de alto patrimonio neto a nuestra sucursal. Recuerdo sentirme particularmente confiada ese día, particularmente en la cima de mi juego. Acababa de cerrar un trato importante con un empresario tecnológico que estaba moviendo varios millones de dólares a nuestros productos de inversión, y mi gerente de distrito me había enviado un correo electrónico de felicitación que había leído al menos 5 veces, deleitándome con los elogios y el reconocimiento. Llevaba puesto uno de mis trajes favoritos, un Armani azul marino que me quedaba perfecto y me hacía sentir poderosa y en control. Mis zapatos eran Louboutin, mi reloj era un Cartier, mi maletín era Hermès. Cada artículo que llevaba era una declaración, una proclamación de que lo había logrado, de que pertenecía a este mundo de riqueza y éxito. Saludaba a mis clientes adinerados con sonrisas cálidas y atención personalizada, recordando detalles sobre sus vidas, sus familias, sus empresas. Los hacía sentir especiales, valorados, importantes. Y genuinamente lo disfrutaba. Disfrutaba las relaciones que construía con estas personas exitosas. Disfrutaba sentir que era parte de su mundo, aunque realmente solo era su proveedora de servicios. ¿Sabes qué es lo peor? Que me sentía superior por ello, como si atender a gente rica me hiciera a mí también importante y valiosa. Alrededor de las 11, estaba en mi oficina revisando algunas solicitudes de préstamo, cuando mi asistente me llamó por el intercomunicador. Su voz tenía ese tono particular, ese ligero borde de desdén que todos habíamos perfeccionado cuando tratábamos con clientes que considerábamos indignos de nuestros servicios premium. Me dijo que había alguien en el vestíbulo que pedía hablar con un gerente sobre abrir una cuenta y acceder a algunos fondos, pero que se veía, y recuerdo sus palabras exactas, completamente inapropiado para nuestro establecimiento. Mi curiosidad se despertó, pero no de buena manera. Me sentí molesta porque alguien estaba interrumpiendo mi mañana productiva. Molesta porque me pedían que me ocupara de lo que asumí sería una situación difícil con alguien que probablemente tenía fondos mínimos y estaba perdiendo nuestro tiempo. Le dije a mi asistente que saldría en un momento. Terminé de escribir un correo electrónico. Verifiqué mi apariencia en el pequeño espejo que guardaba en el cajón de mi escritorio, y luego salí al vestíbulo con mi comportamiento más profesional pero frío firmemente en su lugar. Lo que vi cuando entré a ese vestíbulo cambiaría mi vida para siempre, aunque no lo sabía todavía. De pie cerca de la entrada, mirando alrededor con incertidumbre, había un hombre que parecía tener alrededor de 60 años, y su apariencia, me avergüenza decirlo,
Inmediatamente desencadenó cada pensamiento prejuicioso que había cultivado durante años en mi cerebro de mente estrecha. Ay, Dios mío, si pudiera regresar a ese momento y abofetearme a mí misma por lo que estaba pensando. Llevaba jeans rotos que tenían agujeros en las rodillas y estaban deshilachados en la parte inferior, no el tipo de mezclilla desgastada de moda por la que la gente rica paga precios premium, sino jeans genuinamente desgastados, genuinamente viejos, que parecían haber pasado por años de uso duro. Su camisa era una franela descolorida, arrugada y ligeramente manchada, sin meter y colgando flojamente sobre su delgado cuerpo. En sus pies llevaba botas de trabajo viejas, rayadas y sucias, con barro incrustado en las suelas. Su cabello era largo y gris, recogido en una cola de caballo desordenada, y tenía una barba que parecía no haberse recortado en meses. Sus manos estaban curtidas y callosas, las manos de alguien que había pasado su vida haciendo trabajo manual. Llevaba una mochila gastada que parecía que podría desmoronarse en cualquier momento, y tenía esta expresión gentil, casi disculpándose, en su rostro, como si supiera que no pertenecía a nuestro entorno prístino y lujoso, pero estaba allí de todos modos porque necesitaba algo. Mi reacción inmediata, y estoy tan profundamente avergonzada de esto ahora, fue disgusto. Puro y absoluto disgusto mezclado con molestia y la absoluta certeza de que este hombre iba a hacerme perder el tiempo. No vi a un ser humano con una historia, con sentimientos, con dignidad. Vi un inconveniente, una molestia visual, alguien que estaba interrumpiendo la atmósfera cuidadosamente curada de mi banco. Te juro que en ese momento no pensé en él como una persona, sino como un problema que necesitaba resolver lo más rápido posible para poder volver a mi trabajo importante. Me acerqué a él con los brazos cruzados, mi lenguaje corporal cerrado y poco acogedor, mi cara puesta en lo que pensaba era una expresión profesional, pero que realmente era apenas desprecio disimulado. Antes de que pudiera presentarse completamente, ya había decidido cómo iba a desarrollarse esta interacción. Comenzó a hablar, su voz tranquila y educada, diciendo algo sobre necesitar acceder a su cuenta y posiblemente abrir una cuenta adicional para algunos propósitos comerciales, pero apenas lo dejé terminar su primera frase. Lo interrumpí, mi tono agudo y desdeñoso, y le dije que nuestra sucursal se especializaba en servir a individuos de alto patrimonio neto, y que tal vez se sentiría más cómodo en una de nuestras otras ubicaciones que se adaptara mejor a sus, y hice una pausa significativa aquí, sus necesidades bancarias. La forma en que lo dije, el énfasis que puse en esas palabras, dejó muy claro lo que realmente quería decir. Le estaba diciendo, sin decirlo directamente, que no pertenecía aquí, que no era lo suficientemente bueno para nuestro banco, que su apariencia sugería que no tenía el tipo de dinero con el que trabajábamos. Me miró con esos ojos amables y pacientes, ojos que probablemente habían visto tanto en su vida, y dijo muy tranquilamente que entendía que esta era una sucursal premium, pero que realmente necesitaba realizar algunos negocios aquí, si era posible. Era tan educado, tan respetuoso, tan gentil en su comportamiento, y debería haberme hecho reconsiderar mi duro juicio, pero en cambio, solo me convenció más de que tenía razón al despedirlo. En serio, ¿cómo pude ser tan ciega, tan arrogante, tan absolutamente cruel? Sentí esta oleada de irritación aumentando en mi pecho, este sentimiento de ser desafiada en mi propio dominio por alguien que claramente no entendía cómo funcionaban las cosas en mi mundo. Le dije, más firmemente esta vez, que nuestros requisitos de saldo mínimo de cuenta eran bastante altos y que nuestros servicios venían con tarifas sustanciales que podrían no ser apropiadas para todos. Sugerí, con impaciencia apenas disimulada, que probara una de las sucursales estándar al otro lado de la ciudad, donde podrían acomodar mejor sus necesidades. Otros clientes en el vestíbulo estaban comenzando a notar la interacción, y podía sentir sus ojos sobre nosotros, podía sentir su acuerdo con mi evaluación de la situación. Algunos de los otros miembros del personal también estaban mirando, y sabía que estaban pensando lo mismo que yo pensaba, que este hombre no pertenecía aquí, que estaba haciendo lo correcto al redirigirlo a otro lugar. El hombre, cuyo nombre ni siquiera me molesté en preguntar en ese momento,
Se quedó allí en silencio por un momento, y pude ver algo cambiando en su expresión, una especie de decepción mezclada con resignación, como si hubiera experimentado este tipo de trato antes, y había esperado que esta vez pudiera ser diferente. Dios mío, ¿cuántas veces debió haber pasado por esto? ¿Cuántas personas como yo lo habían juzgado y rechazado solo por su apariencia? La vergüenza que siento ahora es indescriptible. Alcanzó su mochila gastada, moviéndose lenta y cuidadosamente, y sacó lo que parecían algunos documentos viejos y una tarjeta bancaria que estaba tan descolorida y gastada que apenas podía distinguir el logo. Me los extendió y dijo, muy tranquilamente, que había sido cliente de nuestro banco durante más de 30 años y que sus cuentas ya estaban aquí, en esta sucursal específica, y que solo necesitaba acceder a ellas. Algo en su voz, alguna cualidad que no podía identificar, me hizo pausar por un segundo, pero mi arrogancia y mi prejuicio eran demasiado fuertes, demasiado profundamente arraigados, y aparté ese sentimiento. Tomé la tarjeta de él con renuencia apenas disimulada, sosteniéndola entre dos dedos como si pudiera contaminarme, y le dije que verificaría el estado de su cuenta, pero que si quería realizar cualquier negocio significativo, necesitaría proporcionar identificación adecuada y comprobante de domicilio, y posiblemente otra documentación dependiendo de lo que estuviera tratando de hacer. Regresé a mi oficina con su tarjeta, moviéndome lentamente, tomándome mi tiempo, haciéndolo esperar porque en mi mente no era lo suficientemente importante como para justificar eficiencia o urgencia. Me senté en mi computadora, todavía sintiéndome molesta e impuesta, y pasé su tarjeta por el lector con la total expectativa de que su cuenta mostraría un saldo mínimo, tal vez unos cientos de dólares, tal vez un par de miles como máximo, solo lo suficiente para mantener la cuenta activa pero nada que justificara el tiempo y la atención que me veía obligada a darle. Saqué la información de su cuenta, mis ojos escaneando la pantalla casualmente, preparada para confirmar mis suposiciones y sacarlo de mi banco lo más rápido posible para poder volver a atender a mis clientes realmente valiosos. Y entonces vi los números, y todo mi mundo se detuvo. Mi corazón literalmente dejó de latir por lo que parecieron varios segundos. Mi visión se volvió borrosa alrededor de los bordes. Sentí una ola de náusea golpearme tan fuerte que pensé que podría vomitar allí mismo en mi escritorio. Mis manos comenzaron a temblar. Mi respiración se volvió superficial y rápida, porque los números en esa pantalla eran imposibles. No podían ser reales. No tenían sentido. Este hombre con jeans rotos y una camisa de franela manchada, este hombre con botas de trabajo cubiertas de barro y una mochila que se estaba desmoronando, este hombre al que había tratado con desprecio y despido, tenía un saldo de cuenta que hacía que mis clientes más ricos parecieran de clase media. Estamos hablando de números con tantos dígitos que mi cerebro no pudo procesarlos inicialmente. Múltiples cuentas, cada una conteniendo millones de dólares. Carteras de inversión por valor de decenas de millones. Activos y tenencias que sugerían un patrimonio neto de cientos de millones, posiblemente más. Te lo juro, en ese momento sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me quedé allí mirando esa pantalla, mi boca abierta, mi compostura profesional completamente destrozada, tratando de reconciliar lo que estaba viendo con lo que había asumido, con cómo había tratado a este hombre, con todo lo que pensaba que sabía sobre la riqueza y el éxito y las apariencias. Mi estómago se estaba revolviendo, el ácido subiendo por mi garganta, porque me di cuenta en ese momento exactamente lo que había hecho, exactamente qué tan catastróficamente había fallado, no solo como profesional bancaria, sino como ser humano. Había juzgado a este hombre enteramente por su apariencia, lo había tratado con falta de respeto y desprecio, lo había despedido e intentado enviarlo lejos, todo porque no se veía de la manera que esperaba que se vieran las personas ricas. Y ahora estaba aquí sentada mirando una cuenta que representaba más dinero del que ganaría en varias vidas, más dinero del que la mayoría de la gente podría siquiera imaginar tener, y ese dinero pertenecía al hombre que acababa de insultar y menospreciar frente a todo mi vestíbulo. Las implicaciones de lo que había hecho comenzaron a golpearme en oleadas. Las consecuencias profesionales, sí, pero más que eso, el fracaso moral,
la bancarrota ética de mis acciones, la fealdad de mi prejuicio y mi arrogancia. Me sentía físicamente enferma, genuinamente nauseada, mis manos agarrando el borde de mi escritorio mientras trataba de estabilizarme y descubrir qué hacer a continuación. ¿Cómo iba a salir allá y enfrentarlo? ¿Cómo iba a disculparme por algo tan fundamentalmente incorrecto, tan profundamente ofensivo? ¿Cómo iba a explicarle que lo había juzgado por su ropa cuando tenía más riqueza de lo que podía comprender? Imagínate el nivel de humillación que sentí, pero sobre todo, la vergüenza profunda de darme cuenta de lo horrible que había sido mi comportamiento. Mi mente estaba acelerada, tratando de juntar las piezas de quién podría ser este hombre. ¿Por qué alguien con este tipo de riqueza se vestiría tan sencillamente y se comportaría tan humildemente? ¿Por qué no me había puesto en mi lugar inmediatamente cuando estaba siendo tan desdeñosa y grosera? Frenéticamente, comencé a buscar en las notas de la cuenta, buscando cualquier información que pudiera darme contexto, que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Su nombre era James Morrison, y según el historial de la cuenta, efectivamente había sido cliente durante más de 30 años, desde principios de los años 90. Las notas mencionaban algo sobre inversiones en tecnología, algo sobre la venta de una empresa, algo sobre preferir contacto mínimo y servicios simples a pesar de sus tenencias sustanciales. Había banderas en la cuenta indicando que se le debía dar servicio premium y que cualquier solicitud que hiciera debía manejarse con la máxima prioridad y discreción. Banderas que habría visto inmediatamente si me hubiera molestado en verificar realmente su cuenta antes de hacer mis juicios, si le hubiera dado siquiera la cortesía básica de tratarlo como un cliente legítimo, en lugar de un intruso no deseado. Sentí otra ola de náusea golpearme cuando me di cuenta de que mi gerente de distrito probablemente había conocido a este hombre, probablemente había manejado su cuenta personalmente en el pasado, probablemente había puesto esas banderas allí específicamente para asegurar que recibiera un excelente servicio. Y yo acababa de hacer exactamente lo contrario. Acababa de darle al cliente más valioso de nuestro banco, o ciertamente uno de ellos, la peor experiencia posible. Lo había insultado, había intentado rechazarlo, lo había tratado como si estuviera por debajo de mí. Las ramificaciones profesionales de esto iban a ser severas, posiblemente acabarían con mi carrera, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en lo avergonzada que me sentía, lo disgustada que estaba conmigo misma, lo claramente que ahora podía ver la fealdad de mi propio carácter, la superficialidad de mis valores, la crueldad de mis prejuicios. En serio, ¿te ha pasado algo similar? ¿Has juzgado a alguien y luego te diste cuenta de lo equivocado que estabas? Cuéntamelo en los comentarios, porque necesito saber que no soy la única persona que ha cometido este tipo de error horrible. No sé cuánto tiempo me quedé allí mirando esa pantalla, tal vez 2 minutos, tal vez 5. El tiempo se había vuelto elástico y extraño, pero finalmente supe que tenía que volver allá y enfrentar lo que había hecho. Me levanté con piernas temblorosas, mi armadura profesional completamente despojada, sintiéndome más vulnerable y expuesta de lo que jamás había estado en toda mi carrera. Volví al vestíbulo donde James Morrison todavía estaba parado pacientemente, esperando con esa misma expresión gentil, sin hacer alboroto, sin exigir hablar con mi supervisor, sin amenazar con llevar su negocio a otro lugar, solo esperando tranquilamente a que yo regresara. Cuando me vio acercarme, levantó la vista con lo que solo puedo describir como expectativa esperanzada, como si tal vez ahora pudiéramos realizar cualquier negocio que había venido a hacer y pudiera seguir con su día. Pero no podía simplemente pretender que no había pasado nada. No podía simplemente cambiar al modo profesional y ayudarlo con su transacción, como si no lo hubiera tratado terriblemente. Me detuve frente a él, y estoy segura de que mi cara estaba pálida. Estoy segura de que podía ver que algo había cambiado dramáticamente, y le dije, con voz temblorosa, que le debía una enorme disculpa. Le dije que había hecho un juicio terrible e inexcusable basado en su apariencia, que había estado completamente equivocada y completamente fuera de lugar, que mi comportamiento fue poco profesional e irrespetuoso, y que estaba profundamente arrepentida. Las palabras se sentían inadecuadas.
patéticamente pequeñas en comparación con lo que había hecho, pero eran todo lo que tenía. Me miró durante un largo momento, y pude verlo decidiendo cómo responder. Pude verlo sopesando si aceptar mi disculpa o destrozarme justamente por mi trato hacia él. Lo que dijo a continuación es algo que nunca olvidaré, algo que ha resonado en mi mente todos los días desde entonces. Dijo, muy suavemente, que apreciaba mi disculpa y que entendía que las personas a menudo hacen suposiciones basadas en las apariencias. Dijo que había encontrado este tipo de trato muchas veces a lo largo de los años, que había aprendido a esperarlo, lo que de alguna manera lo hizo aún peor. Me hizo sentir aún más avergonzada de que yo era solo una persona más, en una larga fila de personas que lo habían juzgado injustamente. Explicó, en términos simples y humildes, que había hecho su dinero en tecnología hace décadas, que había sido parte de una startup que eventualmente fue adquirida por una suma enorme, y que el dinero nunca había cambiado realmente quién era o cómo quería vivir su vida. Dijo que prefería ropa sencilla porque era cómoda y práctica, que había crecido pobre y nunca se había sentido cómodo con la ostentación o el lujo, que prefería donar su dinero a causas en las que creía que gastarlo en cosas caras que no necesitaba. Dijo todo esto sin un rastro de superioridad o juicio hacia mí, sin ningún intento de hacerme sentir peor de lo que ya me sentía, solo declarando hechos, explicando sus elecciones, ayudándome a entender que la riqueza no siempre se ve como esperamos que se vea, y luego preguntó, muy amablemente, si podíamos proceder con sus necesidades bancarias porque tenía algunos asuntos urgentes que atender. La gracia que me mostró en ese momento fue asombrosa, abrumadora, completamente inmerecida. Sentí lágrimas picando en mis ojos, lo que nunca me pasaba en el trabajo, pero no pude evitarlo. No pude controlar la respuesta emocional de que me mostraran tanta amabilidad cuando no merecía ninguna. Ay, Dios mío, la lección que este hombre me estaba dando sin siquiera intentarlo, sin siquiera darse cuenta del impacto que sus palabras estaban teniendo en mí. Personalmente manejé todas sus transacciones ese día, dándole mi completa atención, mi mejor servicio, tratándolo con el respeto y la cortesía que debería haberle mostrado desde el principio. Necesitaba transferir algunos fondos para una fundación benéfica que estaba iniciando. Necesitaba configurar algunas cuentas para programas de becas que estaba financiando. Necesitaba organizar algunas inversiones en proyectos de energía limpia en los que creía. Mientras explicaba lo que quería hacer con su dinero, me di cuenta de que este hombre estaba gastando su riqueza en hacer del mundo un lugar mejor, en ayudar a personas que necesitaban ayuda, en apoyar causas que importaban, mientras yo había gastado mi dinero en ropa de diseñador y símbolos de estatus que no significaban nada, que no decían nada sobre quién realmente era como persona. El contraste entre sus valores y los míos no podría haber sido más marcado, más condenatorio, más esclarecedor. Él era rico más allá de toda medida, pero humilde y enfocado en los demás. Yo tenía una fracción de su riqueza, pero era arrogante, y estaba completamente enfocada en mí misma. Después de completar sus transacciones, que tomaron más de una hora debido a la complejidad y el tamaño de las transferencias que estaba haciendo, me agradeció por mi ayuda, estrechó mi mano con esas manos callosas y curtidas, que contaban la historia del trabajo duro y la experiencia del mundo real, y se dio la vuelta para irse. Quería decir algo más. Quería explicar cuánto me había afectado esta experiencia, qué tan claramente podía ver ahora mis propias fallas, pero las palabras no salían. Estaba casi en la puerta cuando se volvió y dijo algo que me atravesó. Dijo, ¿sabes? Algunas de las personas más ricas que conozco se visten como yo, y algunas de las personas más pobres que conozco gastan cada centavo tratando de verse ricos. Las apariencias realmente no te dicen mucho sobre lo que hay en la cuenta bancaria de alguien, o, más importante, lo que hay en su corazón. Tal vez recuerdes eso la próxima vez. Que luego se fue, caminando hacia la calle. Solo otra persona de aspecto ordinario que la mayoría de la gente probablemente no miraría dos veces. Ciertamente no asumiría que valía cientos de millones de dólares. De verdad, sus palabras se quedaron grabadas en mi alma como con fuego. Me quedé allí en el vestíbulo después de que se fue,
sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión, sintiéndome como si todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo hubiera sido volteado y sacudido hasta que nada estaba en su lugar. Mis colegas me estaban dando miradas extrañas, obviamente curiosos sobre lo que había pasado, sobre por qué me veía tan afectada, sobre quién era realmente ese hombre. Volví a mi oficina y cerré la puerta y simplemente me senté allí, mi mente dando vueltas, mi estómago todavía revolviéndose con vergüenza y arrepentimiento. No pude concentrarme en el trabajo durante el resto de ese día. No pude concentrarme en nada excepto reproducir la interacción una y otra vez en mi mente, viendo mi propia arrogancia y prejuicio tan claramente, entendiendo por primera vez qué tan tóxicas y destructivas habían sido mis actitudes. Esa noche, fui a casa a mi apartamento caro lleno de cosas caras que de repente se sentían huecas y sin sentido, y me miré en el espejo, realmente me miré, y no me gustó lo que vi. Vi a alguien que había dejado que el éxito y el estatus corrompieran sus valores. Alguien que se había convertido en el tipo de persona que juzga y descarta a otros, basándose en criterios superficiales. Alguien que había perdido de vista lo que realmente importa en la vida. Pensé en mis padres, en lo decepcionados que estarían si supieran cómo había estado tratando a la gente, en lo lejos que me había desviado de los valores que habían tratado de inculcarme. Pensé en todas las otras personas que probablemente había tratado mal a lo largo de los años, en todas las otras veces que había hecho juicios rápidos basados en apariencias, en todas las otras oportunidades que había perdido de mostrar amabilidad humana básica y respeto a personas que no encajaban en mi definición estrecha de digno o valioso. Te juro que esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por la persona en la que me había convertido. Lloré por todas las personas a las que había lastimado con mi arrogancia. Lloré por la oportunidad que casi pierdo de aprender esta lección invaluable. Al día siguiente en el trabajo, me llamaron a la oficina de mi gerente de distrito, y sabía lo que venía. Alguien había informado el incidente, o tal vez el propio James Morrison lo había mencionado en algún contexto, y ahora iba a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mi gerente de distrito estaba furioso, absolutamente furioso, y con razón. Me dijo que James Morrison no era solo un cliente valioso, sino alguien que había estado con el banco durante décadas, alguien que había referido a otros individuos de alto patrimonio neto a nosotros, alguien que había elegido específicamente nuestra sucursal porque valoraba la privacidad y la discreción. Me dijo que mi comportamiento era inaceptable, que había violado todos los principios del servicio al cliente y la decencia humana básica, que había puesto al banco en riesgo de perder no solo a un cliente importante, sino potencialmente a varios otros conectados a él. Me preguntó qué había estado pensando, cómo podía justificar tratar a alguien, sin importar el saldo de su cuenta, de la manera en que había tratado a James Morrison, y no tenía respuesta, ninguna justificación, ninguna excusa. Solo le dije la verdad, que había hecho un juicio terrible basado en la apariencia, que estaba profundamente avergonzada, que sabía que había fallado profesional y personalmente, y que entendía si había consecuencias graves por mis acciones. Me miró durante mucho tiempo y pude verlo decidiendo qué hacer, sopesando mis años de desempeño por lo demás bueno contra este gran fracaso. Finalmente, me dijo que James Morrison realmente lo había llamado personalmente, no para quejarse, sino para decir que me había disculpado sinceramente y que había proporcionado un excelente servicio una vez que entendí la situación, y que no quería que perdiera mi trabajo por este incidente. Dijo que James Morrison creía en las segundas oportunidades, creía que las personas podían aprender y crecer de sus errores. Pero mi gerente de distrito también dejó en claro que esta era mi única oportunidad, que cualquier comportamiento similar en el futuro resultaría en el despido inmediato, y que necesitaba hacer una introspección seria sobre mis actitudes y mi enfoque para servir a los clientes. Imagínate, este hombre al que traté como basura estaba abogando por mí, salvando mi carrera cuando podría haberla destruido con una sola llamada. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí, no por la amenaza de perder mi trabajo, sino por la gracia que James Morrison me había mostrado incluso después de haberlo tratado tan mal. Podría haber destruido mi carrera con una sola queja.
Podría haber llevado sus cientos de millones de dólares a otro banco y alentado a sus amigos ricos a hacer lo mismo. Pero en cambio, había abogado por mí, había mostrado misericordia y compasión, me había dado una oportunidad de aprender y cambiar. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a alguien a responder a la falta de respeto y el prejuicio con amabilidad y perdón? Me obsesioné un poco con entender a James Morrison, con aprender más sobre su vida y su filosofía, con tratar de averiguar cómo alguien podía ser tan exitoso y sin embargo tan humilde, tan rico, y sin embargo tan despreocupado por las apariencias y el estatus. Hice algunas investigaciones, y descubrí que en realidad era bastante conocido en ciertos círculos, que había sido uno de los primeros empleados de una empresa tecnológica que había revolucionado toda una industria, que su capital en esa empresa lo había hecho extremadamente rico cuando fue adquirida. Pero a diferencia de muchos millonarios y multimillonarios tecnológicos, que compraron mansiones y yates y aviones privados, James Morrison había continuado viviendo sencillamente, había continuado vistiéndose con su ropa vieja y cómoda, había continuado conduciendo una camioneta vieja y viviendo en una casa modesta, y se había dedicado al trabajo filantrópico, a usar su riqueza para financiar programas de educación e iniciativas ambientales y apoyo para familias en dificultades. Era, según todos los relatos, una persona genuinamente buena que nunca había dejado que el dinero corrompiera sus valores o cambiara su carácter fundamental, y yo, en mi arrogancia infinita, lo había juzgado como si no valiera nada, solo porque no se veía como yo esperaba que se viera una persona rica. Durante las siguientes semanas y meses, comencé a hacer cambios en mi propia vida, no cambios dramáticos y repentinos, sino cambios graduales en perspectiva y comportamiento, que lentamente transformaron cómo veía el mundo y cómo interactuaba con las personas. Comencé a tratar a cada cliente que entraba al banco con el mismo nivel de respeto y atención, sin importar lo que llevaban puesto o cómo se veían. Dejé de hacer suposiciones sobre las situaciones financieras de las personas, basándome en su apariencia. Dejé de participar en las conversaciones críticas con mis colegas. Dejé de reírme de sus bromas sobre clientes que no encajaban en nuestra imagen de éxito. Dejé de contribuir a esa cultura tóxica de superficialidad y prejuicio. Algunos de mis colegas notaron el cambio y me preguntaron qué había pasado, por qué de repente estaba siendo tan diferente, y les conté la historia. Les conté sobre James Morrison y sobre la valiosa lección que había aprendido por las malas. Algunos de ellos lo descartaron. Dijeron que estaba siendo demasiado sensible o demasiado idealista, pero algunos de ellos realmente parecieron escuchar lo que estaba diciendo. Parecieron reconsiderar sus propias actitudes y comportamientos. También comencé a reevaluar mis propios hábitos de gasto, mi propia obsesión con las etiquetas de diseñador y los bienes de lujo y los marcadores visibles de éxito. Me di cuenta de que había estado usando cosas caras para crear una imagen, para probar algo a los demás y a mí misma, pero que esas cosas en realidad no me traían ninguna felicidad o satisfacción real. Comencé a donar más dinero a causas benéficas. Comencé a ser voluntaria con mi tiempo para ayudar con programas de educación financiera para comunidades desfavorecidas. Comencé a tratar de usar mis habilidades y mi posición para realmente ayudar a las personas, en lugar de solo para avanzar en mi propia carrera e inflar mi propio ego. De verdad, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos y finalmente pudiera ver el mundo como realmente era, no como mi ego distorsionado me había hecho creer que era. La transformación no fue fácil. Había pasado años construyendo estas actitudes y estos hábitos, años rodeándome de personas que los reforzaban, años creyendo que tenía razón y estaba justificada en mis juicios y mis prioridades. Cambiar significó confrontar muchas verdades incómodas sobre mí misma. Significó admitir que había estado equivocada sobre tantas cosas. Significó dejar ir la identidad que había construido y tratar de descubrir quién era realmente debajo de toda la ropa de diseñador y el pulido profesional y la imagen cuidadosamente cultivada. Hubo días en que volví a caer en viejos patrones, días en que me sorprendí a mí misma haciendo juicios rápidos o priorizando la apariencia sobre la sustancia, pero cada vez que sucedía, recordaba a James Morrison parado en ese vestíbulo,
Recordaba los números en esa pantalla que me habían enfermado físicamente. Recordaba la gracia y la amabilidad que me había mostrado cuando no merecía ninguna. Y me corregía, redirigía mis pensamientos. Elegía abordar la situación de manera diferente. Lentamente, con el tiempo, se volvió más natural. Se convirtió en menos un esfuerzo consciente y más una respuesta instintiva. Comencé a ver genuinamente a las personas de manera diferente, a mirar más allá de la superficie, a reconocer que todos tienen una historia, todos tienen valor, todos merecen ser tratados con respeto y dignidad. ¿Sabías que las investigaciones muestran que hacemos juicios sobre las personas dentro de los primeros 7 segundos de conocerlas? ¿Y esos juicios están fuertemente influenciados por la apariencia? ¿Alguna vez te han juzgado injustamente por cómo te veías? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios, en serio. Necesito saber que no estoy sola en esto. Aproximadamente un año después del incidente, vi a James Morrison nuevamente. Vino al banco para manejar algunos asuntos de rutina, y cuando me vio, sonrió calurosamente y me saludó por mi nombre. Hablamos durante unos minutos mientras lo ayudaba con sus transacciones, y aproveché la oportunidad para agradecerle nuevamente por su gracia y perdón, para decirle cuánto había cambiado esa experiencia, cuánto había aprendido de su ejemplo. Pareció genuinamente complacido de escuchar esto, y me dijo algo que se me ha quedado grabado desde entonces. Dijo que se vestía sencillamente, y vivía humildemente en parte porque era cómodo y auténtico para quien él era, pero también en parte como una especie de prueba, una forma de ver el verdadero carácter de las personas, de identificar quién lo trataría con respeto y amabilidad, independientemente de su apariencia, y quién lo juzgaría basándose en criterios superficiales. Dijo que era una forma confiable de separar a las personas genuinas de aquellas que solo estaban interesadas en la riqueza y el estatus, de descubrir quién era digno de su confianza y su amistad y sus relaciones comerciales. Dijo que la mayoría de las personas fallaban la prueba, que la mayoría de las personas lo trataban mal o con desdén cuando lo conocían por primera vez, pero que aquellos que sí lo trataban con respeto a pesar de su apariencia, demostraban ser personas de verdadero carácter e integridad. Dijo que mi falla inicial había sido decepcionante pero no sorprendente, y que mi disculpa sincera y mi aparente compromiso de cambiar lo habían impresionado. Habían sugerido que tal vez era capaz de un crecimiento y autorreflexión reales. Dijo que esperaba que continuara tratando bien a las personas, mirando más allá de las apariencias, recordando que nunca sabes realmente con quién estás tratando cuando conoces a alguien nuevo. Te juro que esas palabras se convirtieron en mi mantra, en algo que me repito todos los días cuando entro a trabajar. Esa conversación reforzó todo en lo que había estado trabajando durante el año pasado. Validó los cambios que había estado tratando de hacer. Me recordó por qué era tan importante continuar en este camino incluso cuando era difícil o cuando estaba tentada a volver a caer en viejos patrones. Me di cuenta de que James Morrison no solo me había enseñado una lección sobre no juzgar a las personas por su apariencia, me había enseñado algo mucho más profundo y más fundamental sobre el carácter, sobre la integridad, sobre lo que significa ser una buena persona, sobre la importancia de tratar a todos con respeto y dignidad, no por lo que podrían valer o lo que podrían hacer por ti, sino simplemente porque es lo correcto, porque cada ser humano merece esa cortesía básica. El incidente había sido humillante y doloroso, pero también había sido una de las experiencias más valiosas de mi vida, una llamada de atención que me había obligado a confrontar mis propias fallas y a hacer cambios reales y significativos. A menudo me pregunto qué habría pasado si hubiera continuado por ese camino de arrogancia y prejuicio, si nunca hubiera conocido a James Morrison, o si él hubiera reaccionado de manera diferente a mi trato hacia él. Probablemente habría continuado juzgando a las personas, continuado priorizando las apariencias y el estatus, continuado siendo superficial y vacía, y en última instancia, infeliz. Porque ese estilo de vida, esa mentalidad, en realidad no conduce a la satisfacción o la conexión humana genuina. Conduce al vacío, al aislamiento, a una sensación constante de necesitar probarte a ti mismo y compararte con los demás, y nunca sentir que eres suficiente. Y yo estaba atrapada en ese ciclo, completamente ciega a lo miserable que realmente era,
hasta que James Morrison me mostró una forma diferente de ser. Ahora, 3 años después de ese fatídico martes por la mañana, soy una persona diferente. Todavía trabajo en el banco, todavía hago bien mi trabajo, todavía me enorgullezco de mis logros profesionales, pero mis prioridades han cambiado dramáticamente. Ya no me obsesiono con las etiquetas de diseñador o los bienes de lujo. Me visto profesionalmente, pero sencillamente. Gasto menos dinero en mí misma y más en ayudar a otros. Soy voluntaria regularmente con organizaciones que apoyan la educación financiera y el empoderamiento económico para comunidades desfavorecidas. He construido relaciones genuinas con todo tipo de clientes, no solo los ricos, y he descubierto que algunas de mis interacciones más interesantes y gratificantes han sido con personas que tienen medios modestos, pero ricas experiencias de vida y valiosas perspectivas. He aprendido que la riqueza no es un indicador confiable del valor de una persona, que la apariencia no te dice casi nada sobre el carácter o las capacidades de alguien o su valor como ser humano, que las cosas más importantes de la vida no tienen nada que ver con el dinero o el estatus o la imagen. He aprendido que la humildad y la amabilidad y la integridad son mucho más valiosas que cualquier traje de diseñador o auto de lujo o saldo bancario impresionante. He aprendido que la forma en que tratas a las personas, especialmente a las personas que no pueden hacer nada por ti, dice todo sobre quién realmente eres. Todavía pienso en James Morrison a menudo. Todavía me siento agradecida por la lección que me enseñó. Todavía me siento asombrada por la gracia que me mostró cuando podría haber destruido mi carrera. Me pregunto a veces si él recuerda ese día, si sabe cuán profundamente me afectó, si tiene alguna idea de que cambió mi vida con su dignidad tranquila y su disposición a perdonar. Espero que sí. Espero que sepa el impacto que tuvo en mí. Espero que sepa que gracias a él, ahora soy una mejor persona, una persona más compasiva, una persona que realmente trata de vivir según valores que importan. La experiencia me enseñó algo crucial sobre el juicio y sobre el peligro de hacer suposiciones. Vivimos en un mundo que constantemente nos anima a juzgar a las personas, basándose en criterios superficiales, a hacer evaluaciones rápidas basadas en la apariencia, a valorar la imagen sobre la sustancia. Las redes sociales refuerzan esto todos los días, mostrándonos versiones cuidadosamente curadas de las vidas de las personas, animándonos a presentar imágenes idealizadas de nosotros mismos, enseñándonos a juzgar nuestro valor y el valor de otros, basándose en marcadores visibles de éxito y belleza y riqueza. Pero esa no es la vida real. La vida real es desordenada y complicada, y está llena de personas que no encajan en categorías ordenadas, personas cuya apariencia no coincide con sus circunstancias, personas que son mucho más o mucho menos de lo que parecen a primera vista. James Morrison fue un ejemplo perfecto de esto, un hombre que valía cientos de millones de dólares, pero que parecía que podría estar luchando por salir adelante, que se vestía con ropa gastada y llevaba una mochila vieja, y podría haber sido fácilmente descartado como poco importante o indigno de atención. Y estoy segura de que hay personas que se visten con ropa cara y conducen autos de lujo que están ahogándose en deudas, que están desesperadamente tratando de mantener una imagen que no coincide con su realidad, que están tan atrapadas por su obsesión con las apariencias como yo solía estarlo. El punto es que no puedes conocer la historia de alguien mirándolo. No puedes determinar su valor o su carácter por su ropa, o su auto, o sus accesorios. Tienes que hablar realmente con ellos, escucharlos, darles la oportunidad de mostrarte quiénes son realmente. Y eso es algo que nuestro mundo ha olvidado, algo que necesitamos recordar urgentemente si queremos ser una sociedad más compasiva y justa. Quiero compartir esta historia contigo, no para que sientas lástima por mí, o para excusar mi comportamiento, porque lo que hice fue inexcusable, sino para ayudarte a evitar cometer el mismo error que yo cometí. Si no sacas nada más de esta historia, por favor saca esto. Trata a todos con respeto y amabilidad, independientemente de cómo se vean, independientemente de lo que creas que sabes sobre ellos basándote en su apariencia. Dale a las personas una oportunidad. Escucha sus historias. No hagas suposiciones. No juzgues basándote en criterios superficiales. Nunca sabes realmente con quién estás tratando,
Y más importante aún, cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto simplemente porque es humana, no por lo que está usando o lo que podría hacer por ti. La vergüenza que sentí cuando vi el saldo de la cuenta de James Morrison fue visceral y abrumadora, pero también fue instructiva, un poderoso recordatorio de cuán equivocados podemos estar cuando juzgamos basándonos en las apariencias. Cuánto podemos perdernos cuando dejamos que nuestros prejuicios y nuestras suposiciones guíen nuestras interacciones con los demás. Estoy agradecida por ese sentimiento ahora, tan doloroso como fue, porque me despertó, me obligó a cambiar, me puso en un mejor camino, pero desearía no haber necesitado ese momento dramático para aprender la lección. Desearía haber sido lo suficientemente sabia y humilde como para tratar bien a las personas desde el principio. Así que, por favor, aprende de mi error. No esperes tu propio momento, James Morrison, para darte cuenta de que las apariencias no significan nada y que el carácter lo es todo. Empieza hoy. Mira cómo tratas a las personas, especialmente a las personas que no pueden ayudarte o avanzar tu carrera o agregar a tu estatus. Mira las suposiciones que haces, los juicios que pasas, las formas en que priorizas a algunas personas sobre otras basándote en criterios superficiales, y luego elige hacerlo mejor. Elige ser mejor. Elige ser la persona que trata a todos con dignidad, independientemente de las apariencias. La verdad es que ese momento cuando vi esos números en la pantalla, cuando me sentí físicamente enferma de vergüenza y arrepentimiento, cuando me di cuenta de cuán catastróficamente equivocada había estado, ese fue tanto el peor como el mejor momento de mi vida profesional. El peor, porque me obligó a confrontar verdades feas sobre mí misma que había estado evitando durante años. El mejor porque me inició en un viaje de verdadero crecimiento y cambio. Un viaje hacia convertirme en una mejor persona, una persona más compasiva, una persona que realmente vive según valores que importan. No soy perfecta ahora. Todavía cometo errores. Todavía me sorprendo a mí misma haciendo juicios rápidos a veces. Pero ahora soy consciente de ello de una manera que no lo era antes. Y me corrijo. Y sigo trabajando en ello. Sigo tratando de ver a las personas como realmente son en lugar de como asumo que son basándome en factores externos. Y mi vida es más rica por ello. Mis relaciones son más genuinas. Mi trabajo es más significativo. Mi sentido de propósito es más claro. Todo porque un hombre en jeans rotos y una camisa de franela manchada me mostró cómo se ve la gracia, cómo se ve la humildad, cómo se ve la verdadera riqueza cuando se combina con carácter e integridad. Si hay una cosa que quiero que entiendas de mi historia, es esto: la forma en que alguien se viste, el auto que conduce, los accesorios que lleva. Estas cosas no te dicen absolutamente nada sobre su valor como ser humano o su circunstancia. Detrás de cada apariencia hay una historia que no conoces, una vida que no has vivido, experiencias que no puedes imaginar. Así que por favor, trata a las personas con amabilidad, dales respeto. No juzgues basándote en lo que ves en la superficie. Podrías estar equivocado, espectacularmente equivocado como yo lo estaba. Y aunque tengas razón, aunque alguien realmente esté luchando o sea pobre o diferente de ti, aún merece ser tratado con dignidad y compasión. Ese es el mensaje que quiero que te lleves. Ese es el legado que quiero que tenga esta experiencia horrible, pero transformadora que viví. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo esa única interacción cambió toda la trayectoria de mi vida y mi carrera. Todavía soy gerente de banco, pero soy un tipo muy diferente de gerente de banco de lo que era hace 3 años. Mi sucursal en realidad se ha vuelto conocida por un servicio al cliente excepcional en todos los grupos demográficos de clientes, no solo individuos de alto patrimonio neto. Hemos implementado programas de capacitación sobre sesgo inconsciente y la importancia de tratar a cada cliente con respeto. Hemos cambiado nuestra cultura de una que priorizaba las apariencias y el estatus, a una que valora el servicio genuino y la conexión humana. Y honestamente, nuestro negocio ha crecido debido a eso. Hemos atraído clientes que estaban cansados de ser juzgados y descartados en otras sucursales, clientes que aprecian ser tratados bien independientemente del saldo de su cuenta, clientes que han contado a sus amigos y familiares sobre sus experiencias positivas con nosotros. Resulta que la amabilidad y el respeto en realidad
Son buenos para los negocios, no solo buenos para el alma. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, probablemente muchas personas sabias lo sabían, pero yo ciertamente no lo sabía hasta que James Morrison me enseñó esa lección de la manera más memorable posible. La sensación física de náusea que sentí cuando vi el saldo de su cuenta nunca me ha dejado completamente. Incluso ahora, 3 años después, cuando pienso en ese momento, siento un aleteo de náuseas en mi estómago, un recordatorio físico de la vergüenza y el arrepentimiento que experimenté. Pero estoy agradecida por ese sentimiento porque me mantiene honesta, me mantiene vigilante, me mantiene comprometida a tratar bien a las personas. Es mi sistema de alarma interno que se activa cada vez que comienzo a caer en viejos patrones de juicio o suposición. Es mi castigo y mi salvación, todo en uno. Quiero enfatizar algo importante aquí, porque creo que es fácil escuchar esta historia y pensar que se trata solo de no juzgar a las personas ricas que se visten casualmente, pero ese no es el punto en absoluto. El punto no es tratar bien a las personas porque podrían ser secretamente ricos. El punto es tratar bien a las personas porque son personas, porque la amabilidad y el respeto son imperativos morales que no tienen nada que ver con la cuenta bancaria de alguien, o su estatus social, o su valor potencial para ti. James Morrison podría haber tenido $5 en su cuenta, y aún así debería haberlo tratado con cortesía y profesionalismo. El hecho de que tenía cientos de millones hizo que mi trato hacia él fuera aún más desastroso profesionalmente. Sí, pero ya era moralmente incorrecto, independientemente de su riqueza. No debería necesitar la motivación de que alguien podría ser valioso para mí para tratarlo bien. Debería tratar bien a todos simplemente porque es lo correcto. Esa es la verdadera lección aquí. Eso es lo que tuve que aprender. Y es una lección que nuestra sociedad desesperadamente necesita, porque hemos creado esta cultura, donde evaluamos a las personas basándonos en lo que pueden hacer por nosotros, basándonos en su estatus o riqueza o influencia percibidos, y los tratamos en consecuencia. Pero eso está al revés. Eso está mal. Esa no es la forma en que los seres humanos deben interactuar entre sí. Debemos tratar bien a las personas porque son humanas. Punto. No porque sean ricas o poderosas o famosas o útiles para nosotros, sino simplemente porque existen y merecen dignidad y respeto básicos. Y si todos entendiéramos esto, si todos viviéramos según este principio, el mundo sería un lugar radicalmente diferente, un lugar mucho mejor, un lugar donde las personas no fueran juzgadas por su apariencia, sino por su carácter y sus acciones. Así que aquí está mi llamado a la acción para ti, y realmente espero que lo tomes en serio porque importa, realmente importa, más de lo que puedo expresar con palabras. Primero, quiero que comentes abajo sobre un momento en que fuiste juzgado injustamente por tu apariencia, o un momento en que juzgaste a alguien más y luego te diste cuenta de que estabas equivocado. Comparte tus historias porque creo que cuando somos honestos sobre estas experiencias, cuando reconocemos que todos cometemos estos errores, podemos aprender unos de otros y hacerlo mejor colectivamente. Necesito saber que no estoy sola en esto, que otras personas también han tenido que aprender esta lección difícil. Segundo, quiero que realmente pienses en cómo tratas a las personas en tu vida diaria. Piensa en las suposiciones que haces, los juicios rápidos que pasas, las formas en que priorizas a ciertas personas sobre otras, basándote en cómo se ven o lo que crees que sabes sobre ellas. Y luego quiero que te comprometas a cambiar eso, a tratar a todos con amabilidad y respeto independientemente de su apariencia o estatus o cualquier otra cosa. Hazlo un compromiso real, algo a lo que te aferres incluso cuando sea difícil, incluso cuando tu ego te diga que tienes derecho a juzgar. Tercero, si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar de manera diferente sobre juzgar a las personas por su apariencia, si te recordó la importancia de tratar a todos con dignidad, por favor deja un like en este video. Me ayuda a saber que estas historias están resonando contigo y me anima a seguir compartiendo experiencias que podrían ayudar a otros a aprender y crecer. Cada like me dice que este mensaje está llegando, que tal vez estoy ayudando a evitar que alguien más cometa el mismo error horrible que yo cometí. Cuarto,
Por favor, suscríbete a Lo que viví para más historias reales sobre experiencias reales, sobre las lecciones que aprendemos de la manera difícil, sobre los momentos que nos cambian y nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas historias futuras. Tengo muchas más experiencias que compartir, muchas más lecciones que he aprendido, muchas más formas en que he tenido que confrontar mis propias fallas y crecer como persona. Y finalmente, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que podría estar cometiendo los mismos errores que yo cometí, alguien que podría beneficiarse de entender que las apariencias no significan nada y el carácter lo es todo. Difundamos este mensaje lo más lejos que podamos porque el mundo necesita más amabilidad, más respeto, más personas que traten bien a los demás independientemente de factores externos. Necesitamos construir una cultura de compasión y dignidad, donde cada persona sea valorada por quien es, no por cómo se ve o cuánto dinero tiene. Y eso comienza con cada uno de nosotros, con las elecciones que hacemos todos los días sobre cómo tratar a las personas que encontramos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no juzgarme demasiado duramente por mis fallas. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde podemos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Todavía estoy trabajando en ser mejor cada día, todavía aprendiendo, todavía creciendo, y espero que tú también lo estés. Recuerda, nunca sabes realmente con quién estás tratando cuando conoces a alguien nuevo, pero más importante aún, no debería importar. Trata a todos como si importaran porque lo hacen. Cada persona que encuentras está luchando una batalla que no conoces, está llevando cargas que no puedes ver, está tratando de navegar por este mundo complicado lo mejor que puede. Y todos merecemos amabilidad, todos merecemos respeto. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Eso es lo que James Morrison me enseñó. Eso es lo que casi me costó todo aprender. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, sigue mirando más allá de la superficie para ver a la persona real debajo. Sigue eligiendo la amabilidad sobre el juicio. Sigue siendo la persona que hace del mundo un lugar un poquito mejor simplemente por la forma en que trata a los demás. Y nunca, nunca juzgues a alguien por su ropa porque podrías estar mirando a un millonario, o podrías estar mirando a alguien que está luchando, pero en cualquier caso, estás mirando a un ser humano que merece tu respeto. Esa es la lección, esa es la verdad, y espero que la lleves contigo para siempre como yo lo hago. Hasta la próxima. Cuídate mucho, y recuerda, las apariencias engañan, pero el carácter nunca miente.